Boa tarde, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu último Apresenta com o Petiano. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Baltazar, também conhecido como Viário, é um prazer. E, bom, o que vocês acham que vai ser sobre o Apresenta de hoje? Já chutam aí, Gi. Sobre paisagens. Paisagens? Bolo. Oh, meu Deus. Não, não tá gravando. Tá gravando ou não tá? Tá. Quer começar de novo? Rio de Janeiro. Eu gosto. Rio de Janeiro? Sobre sua apresentar o frente. Pô, um bom presente. Como que chama? Bolo. Como que é buga? Parque de diversão. Você já foi, já. Bom. Hoje eu vou falar sobre, finalmente, sobre o México! Bom, a galera que me conhece desde 2017 sabe que eu já aluguei muita gente sobre o México. Então, alguns de vocês já devem saber coisas do México, obviamente. Mas tem muitos bichos que entraram, que não me conhecem, não sabem que eu morei 1 ano no México e fiz intercâmbio lá. Por isso que eu sempre comento coisas que eu comparo, coisas que eu lembro, até coisas da própria cultura deles também, da história. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês preferem que eu faça esse apresenta em português ou em espanhol? Espanhol. Sempre pergunto, nem ligando. Não, porque vai que alguém não se sente confortável. Ándale. Vou falar Fala devagarzinho. comigo. Então, Portunhol. vou empezar me apresenta hablando em espanhol. Más que hablar de mi intercambio, hoy vamos a hablar sobre las civilizaciones prehispánicas mexicanas y la actualidad. ¿Por qué este tema? Muchos de nosotros pensamos que los indígenas y las civilizaciones prehispánicas desaparecieron. ¿Será que eso es verdad o será que no? No sabemos. Hoy vamos a descubrir, porque voy a hablar un poquito sobre mi experiencia ya, lo que vi y la realidad en México y en otros países de Latinoamérica. Bueno, vamos a empezar un poquito de la historia. Desde los Olmecas hacia la creación de Tenochtitlán, la expansión y el declinio del Imperio Maya y la llegada de los españoles. Bueno, empecemos con los Olmecas. Los Olmecas fueron la cultura y la civilización que dieron la origen para las otras civilizaciones prehispánicas. O sea, de los Olmecas salieron los mayas, los aztecas, los mexicas, algunos de Sudamérica como los incas. Todo empezó con los Olmecas. Ellos están como en el centro-sur de México, allá cerca del Golfo de México, y ellos son una civilización muy antigua, cerca de 2000 antes de Cristo, fue en donde los historiadores piensan que ellos surgieron. Y se acabó como muchas de las civilizaciones. Ellos mezclaron, fueron para otros lados de Latinoamérica, y su desaparecimiento fue como en 500 después de Cristo. Hablamos sobre la civilización maya, que es muy conocida por nosotros, por sus zonas arqueológicas y también por las películas y todo lo que sabemos de eso. Fue una civilización que vino de los Olmecas y se concentraron en el sur de México y también países como Guatemala, El Salvador y Belice, ahí también, como en el sur de México y Centroamérica. Los mayas fueron muy famosos por sus descubrimientos en la astrología, la astronomía, perdón, el cultivo, la agricultura del maíz y todo por su religión, por su idioma. Ellos tienen construcciones muy grandes y tenían una filosofía de vida y una manera de vivir muy diferente y distinta de que nuestros indígenas aquí en Brasil. Ellos tenían emperadores, pero aunque fuera un imperio, las ciudades eran independientes. O sea, no tenía una ciudad que comandaba todas. Eran ciudades independientes, pero la cultura maya, el idioma, era el mismo en todos. Y por fin, los aztecas. Aquí les voy a contar un poquito del origen de los aztecas. Ellos tenían otro nombre, que eran mexicas.
de ahí está el nombre México. Uno de sus dioses, creo que era el dios de la guerra, dio una profecía para ellos, que cuando ellos encontraran, caminando así por el país, cuando ellos encontraran una serpiente comiendo, un águila comiendo una serpiente arriba de un nopal, que es un cacto, allá ellos deberían fundar su ciudad. Lo curioso es, aquí pueden ver un águila comiendo una serpiente arriba de un cacto. Y entonces ellos fundaron la ciudad de Tenochtitlán, curiosamente conocida como la Ciudad de México. Los aztecas no son una sociedad muy vieja como pensamos. Ellos surgieron como 1000 años después de Cristo. Ellos fundaron la ciudad en una región que tenía un lago y eran muy desenvolvidos para su época. Entonces ellos tenían el templo mayor, que era donde se quedaba el emperador y también los sacerdotes, y toda su agricultura estaba basada de estar plantada arriba del agua. Entonces era como si fuera la Venecia del pasado. Você está entendendo, gente? Tá? Sim. Se tiver alguma dúvida, vocês levantam a mão. Chegou e não entendeu nada. O que o bicho tá falando negócio? É uma águia comendo uma cobra em cima de um cacto. Náguia, gente, vocês não entenderam. Como é que se fala? Águila. Águila. Náguila é muito É que é o águila. O náguila. Ok. La sociedad azteca surgió por 1200 después de Cristo y, diferente de los mayas, ellos eran imperialistas y eran muy violentos. Entonces querían conquistar a todos a su alrededor y hacer para que ellos hicieran parte de la cultura azteca. Entonces creció mucho y ellos dominaron como todo el territorio mexicano, era parte de los aztecas. Eso permitió que ellos tuvieran muchos enemigos también. Bueno, esta es una región que es Teotihuacán, es una de las pirámides que están más conservadas del Imperio Azteca. Era una pirámide, una sociedad antigua, más antigua que los aztecas, pero ellos los conquistaron y se tornó cultura azteca también. Este es el calendario azteca, que son representaciones de cosas antiguas que todavía permanecen allá. Bueno, todo cambió, así como Brasil, así como toda América, con la llegada de los españoles en México. El mayor cambio fue con la conquista de Tenochtitlán, la ciudad de México, la ciudad que yo les dije. ¿Cómo que los españoles llegaron allá? Entraron en el Golfo de México, en Villarrica de Veracruz, y con el apoyo de los enemigos de los aztecas, supieron cómo llegar hacia Tenochtitlán. Y aunque ellos hayan batallado allá, ellos ganaron y conquistaron la ciudad por las enfermedades. Como yo les enseñé, la ciudad de Tenochtitlán estaba hecha arriba de un lago. Entonces ellos empezaron a hacer sus popós, o sea, sus necesidades en el agua. Eso los contaminó, los enfraqueció y por eso tuvieron que hacer un acuerdo. También por parte, y actualmente, después de esos problemas, los españoles destruyeron lo que era Tenochtitlán, lo que era el templo mayor, que era esta pirámide, que era el principal acceso de los sacerdotes con sus dioses, y construyeron una iglesia católica para que se acabara la cultura. Así que se acaba con una cultura, con una sociedad. Cuando ellos destruyen no solo personas, pero el idioma, la cultura y sus representaciones de sus religiones también. Algo curioso es que abajo de la catedral de la Ciudad de México se puede ver un vidrio y se puede ver que hay cosas allá abajo. Y también falta una... yo mostré.
esa imagen, aquí es la catedral que yo les enseñé, y aquí al lado es la zona arqueológica, que son los restos de las pirámides del Templo Mayor y de lo que fue la ciudad de Tenochtitlán. Entonces, la Ciudad de México convive con el presente, el pasado y la sociedad prehispánica, todo junto. Otra cosa que hicieron también fue con la cultura maya. Ellos son regiones separadas, los aztecas están en el centro de México y los mayas están en el sur. Con las sociedades del sur, ellos también destruyeron muchas cosas y con las piedras que las pirámides estaban hechas, ellos hicieron muchas iglesias. Este es el ejemplo de la Catedral de Mérida, que está en la península de Yucatán. Eso, como pueden ver por el color, es hecho de piedras de pirámides. ¿Recuerdan que les dije del río, de la laguna que estaba Tenochtitlán? Esa es una región de las únicas que sobrevivió de la laguna. Aún se puede visitar, pero es algo totalmente turístico, pero que sobrevivió de la cultura azteca. Bueno, les dije cosas del pasado, cosas que están presentes, pero les tengo una pregunta. ¿Esas sociedades aún existen? Porque hoy en México pueden ver mexicanos y no aztecas, o mayas, o olmecas. Ustedes ven mexicanos, latinoamericanos. ¿Será que todavía son así? ¿No se acabó en 2012? No. Las culturas prehispánicas todavía resisten y persisten. Pero, como les presenté tres, que son las más importantes allá en México, yo voy a enfocar en una que es la que aún preserva mucho de su cultura, de su lenguaje y de su manera de vivir, pero que tiene muchos problemas también. Les voy a decir sobre la sociedad maya en el siglo XXI. Bueno, como ya les dije de la cultura maya, ellos se destacaron por muchos estudios de la agricultura, de la astronomía, de las matemáticas y también de la lengua. Entonces fue una cultura muy fuerte y se extendió por muchos territorios. Y está principalmente presente aquí en el sur de México y también en Centroamérica, como les dije. Pero el país que más tiene mayas, es Guatemala. Algo como 40% de la población total de Guatemala tiene descendencia maya. Y eso es mucho para una sociedad. Pero aunque es uno de los países que más tiene personas con descendencia indígena, estos indígenas que representan mucho, ellos sufren mucho también. Los descendientes de Maya carecen mucho de derechos humanos básicos. Viven con cerca de 500 calorías diario, eso es muy poco. Carecen de desnutrición. Es muy difícil que tengan empleos fijos, porque su cultura está basada en la agricultura, y en un país donde no tienen representantes y representaciones en el gobierno, es difícil que consigan conseguir tierra para que puedan producir para ellos mismos, porque Guatemala también exporta mucho el café. Entonces, quien tiene dinero, pues compra las mejores tierras, y es muy común encontrar personas que son descendientes de los mayas en la calle o vendiendo artesanía o trabajando en el turismo. Pero aunque tenga muchas expresiones, muchas personas y descendientes, hay personas importantes que son descendientes de maya en la sociedad. Aquí es el ejemplo de Rigoberta Menchú, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1992. Hay otros compositores mexicanos y personas más famosas en las regiones que hablan español. Bueno, como les dije, aún hay muchos mayas y descendientes de mayas en la sociedad. Y lo que les hizo permanecer allá fue el poder de adaptación. ¿Cómo eso? Ellos viven allá. La lengua los une, su pasado los une,
y cómo vivir en una sociedad que fue conquistada, así como nosotros aquí en Brasil y en toda América. Ellos tuvieron que adaptarse. Es muy común ver iglesias que son mezclas del catolicismo con la religión maya. Entonces, algo como que aconteció aquí en Brasil con las religiones africanas y católicas también. Entonces, ellos tuvieron que adaptarse para que la cultura permaneciera. Entonces, eso es una representación de una iglesia que mezcla las dos religiones. Algo que permaneció mucho fue el idioma maya. En la ciudad de Mérida, que les enseñé en la catedral, vou falar em português essa parte para vocês entenderem a diferença. Na cidade de Mérida, em Yucatán, as pessoas, por mais que eles sejam mexicanos, eles carregam muito da cultura maia. Eles se parecem fisicamente com os maias. E no dia a dia deles, eles falam palavras em maias. Então, quando eu visitei lá, estava na casa do meu amigo, ele falava, vamos levar o Peck para caminhar. Aí eu, Peck? Aí ele, o cachorro. Aí eu, ok. Aí, de repente, a gente tinha visitado uma zona arqueológica, ele chegou e falou, olha o Toloque. Aí eu, o que é um Toloque? Aí era um camaleão. Então, assim, faz parte da cultura deles. Eles falam coisas que são em maia e teve essa mistura do idioma, tanto do espanhol quanto do maia. Isso é outro indicativo de que a cultura maia permanece e que você ainda vê. É muito comum em turismo, quando vas a las zonas arqueológicas, a ver las pirâmides y todo, es muy común encontrar personas que son mayas, se visten como mayas y hablan maya como su idioma principal y el español como el segundo. Y ellos están allá para explicar de la historia, de su vida y cómo eso existe aún y por qué es importante. Y, ok, les dije de cosas que hicieron permanecer, pero ellos batallan mucho. Como, volviendo a Guatemala, por 30 años ellos tuvieron una guerra civil que vino desde la independencia de Guatemala de España. Esta guerra civil fue principalmente por los derechos de los indígenas, que representan 40% de las personas de allá. Ellos querían derechos básicos y también tierra, como les dije, porque así como todo el mundo, la batalla por quien posee la tierra es algo muy complicado y que genera muchas muertes. Como 100.000 personas murieron en estos 30 años de guerra civil. Solamente en 1995 que la guerra se acabó y los indígenas pasaron a tener derechos allá y a tener representantes en la política de Guatemala. Bueno, lo que tenemos hoy son indígenas, descendientes de indígenas que viven en una extrema pobreza, no tienen muchos derechos, son sociedades que están marginalizadas por la sociedad, pero lo que los une es su cultura, es su idioma, es su manera de vivir, son las ropas, son las comidas, son lo que creen. Es muy común encontrar allá, pero la batalla por la permanencia de los indígenas es algo muy en serio. Pueden ver aquí en Brasil, en México se pasa lo mismo. Para mí, como brasileño, como blanco, es muy fácil hablar, pero creo que es importante decir para ustedes que no solo en Brasil, pero en toda Latinoamérica, por consecuencias de la colonización, muchas personas viven en extrema pobreza y intentan permanecer y resistir con su cultura. Muchas gracias.